Hoy tengo un mensaje que ha impactado mi vida. Siempre digo lo mismo, pero es que es la realidad, no te puedo engañar. Y es un mensaje que voy a traer en 2 días. Voy a hablar la primera parte hoy y en 2 semanas, si Dios lo permite, y espero que así sea, acabaré con este mensaje, porque creo que esta temporada en la que entramos de Corazón por la Casa es una temporada muy importante y me encanta porque el lema que este año hemos cogido, todo es tuyo, todo es tuyo, es una frase muy corta, pero muy poderosa. Y creo que tenemos que entender esa frase bien, iglesia, porque puede ser un eslogan bonito, pero es mucho más. Todo es tuyo, que como han leído antes, está en Primera de Crónicas 29 y habla de un rey, el rey David, entregando en manos de su hijo algo que para él hubiera sido súper importante, entendiendo que en su corazón humano a él le hubiera gustado llevar a cabo esa obra, pero entendió que el plan de Dios siempre es mejor y cedió eso a su hijo. Él dijo, ¿qué puedo darte yo si todo es tuyo? Y algo que me encanta es que eso nos sitúa en una posición correcta delante de nuestro Dios. Porque cuando yo puedo declarar todo es tuyo, no solo estoy declarando que tengo dependencia total de ti, y eso es algo precioso cuando hablamos de Dios, no de una sustancia o de una ideología, sino de nuestro Dios real, sino que estoy declarando también la gracia que hay sobre mi vida, porque todo es tuyo. Y aunque principalmente nos enfocamos en algo que vamos a hacer el 10 de noviembre, que es traer una parte de nuestra economía, porque realmente en el mundo en el que vivimos es una parte importante para poder avanzar. Cuando hablamos de todo es tuyo, estamos hablando de absolutamente todo. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis pensamientos, todo quiero que sea tuyo. Y en esta mañana yo quiero que esto no sea como una frase que sirve para quitar presión a nuestras vidas. Como todo es tuyo, pues ya lo harás tú, Señor. No, todo lo contrario. Quiero que sea una frase que ratifica lo que debería ser como iglesia nuestro pensamiento. Todo es tuyo, Señor. Y quiero ser un buen administrador. Me encanta en Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y yo creo que esta debe ser nuestra declaración, no solo en esta temporada de octubre, sino cada día al abrir nuestros ojos. Señor, todo es tuyo. Mi tiempo hoy es tuyo. La relación o el trato que voy a dar a mis jefes es tuyo. Cómo voy a tratar a mis empleados es tuyo. Cómo voy a contestar en mi trabajo, en mis estudios, mi universidad, mi instituto, es tuyo. Creo que si eso fuera nuestra realidad, pues seríamos excelentes administradores y muchas cosas que quizá nos despistan desaparecerían de inmediato de nuestro plano. Y sabes, la frase corazón por la casa, que es la que hoy quiero traer aquí a la mesa, es una frase que tiene mucho significado. De hecho, si analizáramos esta frase sintácticamente, ¿alguien se acuerda del análisis sintáctico? ¿Alguien odiaba el análisis sintáctico? Van a poner una imagen de esta frase. ¿Alguien se acuerda de esto? No marchéis, de verdad, que solo es para que lo veáis, ¿eh? No vamos a hacerlo. Yo recuerdo el instituto y recuerdo memorizar estos grupos porque no tenía ni idea de hacerlo, era muy complicado, pero no hablo de este análisis. Pon la otra imagen, por favor. Hablo del significado de cada una de las palabras corazón por la casa. Ahora van a poner una imagen para que veas esa frase. Mira, es tan importante el significado de esta frase que si llegamos a arraigarlo a nuestro interior, puede ser algo que vamos a utilizar durante el resto de nuestras vidas. Y yo, cuando pienso en estas palabras, una frase de 4 palabras que podíamos reducir a 3, podíamos juntarlo, ¿vale? Primero miro la palabra corazón, y una vez ya hablé de esto, de la importancia de corazón en la Biblia. La Biblia habla constantemente. Y tengo que decirte y recordarte, corazón no son los sentimientos. No es hoy siento que voy a estar por mi casa. No, es el fondo de nuestro interior. Es la persona que somos nosotros dentro y que solo Dios conoce. Mi corazón es mi esencia. Es el asiento del alma, de la inteligencia y de mis facultades espirituales. Es decir, es el interior del ser humano y desde el corazón se toman las decisiones. Y esto es súper importante porque engloba 3 partes. Engloba mis decisiones a nivel espiritual, a nivel de mi espíritu. Yo decido relacionarme con Dios, buscarle o tener un conocimiento mayor de Él desde mi corazón. Implica las decisiones del alma, es decir, mis decisiones, mis reacciones, mis pensamientos, lo que decido que crezca o que entre en mi mente. Y también las de mi cuerpo, porque también somos carne, somos físicos. Mis acciones, mis respuestas físicas
actitudes externas. Es decir, el corazón es una parte importante, pero por también es muy importante en esta frase, porque el por significa a favor de. Y cuando yo escucho por la casa, no puedo dejar de pensar en ese versículo que está en Romanos 8:71 que dice, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es decir, si Dios está a favor nuestro, es decir, si yo tengo mi corazón a favor de la casa, es muy importante ese significado. Y no es un en la casa o dentro de la casa, que podría ser hoy estamos dentro de la casa. Es un por la casa, a favor, de parte de la casa. Es algo que implica que lo entrego todo. Y la tercera palabra, casa, qué importante. Porque casa es un concepto muy amplio. Quería contar cuántas veces aparece la palabra casa en la Biblia y es imposible porque son cientos y cientos y cientos, porque adquiere muchos significados. Cuando hablamos de casa entendemos morada, familia, lugar de pertenencia, lugar de seguridad, refugio y seguramente encontraríamos muchísimos más. Por ejemplo, entra tú y toda tu casa, Dios hablando a Noé, es decir, toda tu familia, corazón por tu familia. Ellos pertenecían a la casa de Israel. Hablando Dios al pueblo de Israel, es el pueblo, ¿sí? También decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien aquí ha estudiado la Biblia, muy bien. Hablando de la descendencia de los míos, de los que son mi clan, mi familia. Mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, es decir, el lugar del templo, el lugar donde habita su presencia. Y en la casa de mi padre, muchas moradas hay, hablando de una morada celestial. La palabra casa definitivamente es muy importante, pero hoy tenemos un nuevo significado, uno más, porque este significado no quita la importancia de los otros, pero se añade, porque en la Biblia, y esto lo podemos ver en 1 de Pedro 2, del 4 al 5, dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Jesús, vosotros también, hablando de nosotros, los que le hemos conocido, los que hemos decidido seguirle, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo hoy somos casa también. La iglesia, la morada de Dios ahora en este tiempo es su casa espiritual. Me encanta porque es una palabra que adquiere un valor por encima del resto de palabras. Y hoy cuando hablamos de corazón por la casa, estamos hablando en realidad de mi mente, mis deseos, mi voluntad, mis decisiones, mis acciones, que es lo que significa mi corazón, a favor de, que es por la iglesia, es decir, nuestra casa espiritual. Y eso es precioso, porque no solo habla, y que es importante, de una ofrenda sacrificial que vamos a traer dentro de unas semanas, y que realmente es un acto de amor total, como has podido ver en estas imágenes, porque nos permite dar rienda suelta a que podamos actuar en esta sociedad, sino que amplifica el sentido a todo lo que soy. Todo es tuyo, todo yo soy tuyo. Y en esta mañana yo quería traerte esto desde dos aspectos, como te he dicho. El que vamos a trabajar hoy es el aspecto individual, ¿sí? Hoy vamos a ser un pelín, déjame decirlo así entre comillas, egoístas, porque vamos a hablar de la relación personal, la nuestra con nuestro Dios. Y en la siguiente vamos a hablar de la comunidad, de lo que sería la relación que debemos tener con Dios, pero a la vez con el resto de personas, la iglesia, la casa. Y esto sería básicamente como que hoy vamos a hablar de lo que son las piedras o los ladrillos que se utilizan para construir, y la próxima semana hablaremos de las paredes o del edificio en conjunto, porque las dos cosas son súper importantes. Tú tienes que entender, y yo, lo que Dios ha declarado sobre tu vida y sobre mi vida para ser una posición o ser una persona que ocupa esa posición que Dios quiere utilizar. Y hoy quiero hablar de esto. Pero también es muy importante que entiendas que formamos parte de una casa, de un lugar donde nos relacionamos entre nosotros, y también es una parte importante. Por eso no quiero dejar pasar poder hablar de las dos cosas. ¿Está bien? Dile al que está a tu lado, pareces una piedra. Literalmente estáis muy callados, como piedras. Sabes, a lo largo de la historia, en este libro increíble que nunca dejaré de animarte a poder leer, abrir, estudiar, romper si hace falta las hojas porque te quedas dormido leyéndolo. Qué precioso es poder estar en la presencia de Dios leyendo la Biblia, y si te quedas dormido, qué mejor lugar
que para quedarte dormido, porque al despertarte vas a tener ahí el libro esperándote. Hay tantas situaciones en las que vemos un Dios que nos ama, un Dios que tiende la mano a la humanidad. Y yo quiero hablarte hoy de algo que siempre va a suceder. Mira, siempre va a haber una opción de nuestro Dios trayendo hacia nuestra vida un llamado. Y nuestra opción va a ser siempre aceptar ese llamado, hoy vamos a hablar de eso, o sucumbir a lo que este mundo nos intenta traer, con lo que nos intenta distraer, lo que intenta traer a nuestra mente, a nuestro corazón también, para que digas no a ese llamado. Al final, como hemos dicho hoy, personalmente la decisión va a ser tuya, pero no solo tú vas a afectar a tu vida en esas decisiones, en lo que vas a perderte de la relación que tengas con Dios, sino que también afectarás a estas futuras personas o posibles personas que podrían ser bendecidos por tu vida. Y eso pasa constantemente. Y yo quiero darte primero un concepto de Dios que ahora en Escuela de Tarde vamos a estar desarrollando, y es un concepto que se llama inmutabilidad. Díselo al que está a tu lado sin escupirle, inmutabilidad. Ahora díselo al del otro lado, inmutabilidad. Y seguramente te suena, ¿no? Inmutabilidad, esto es como una prestación de un coche. No, esto es mucho mejor. Mira, nuestro Dios, dice la palabra, nunca cambia. Salmos 105 dice, Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Y este versículo tienes que conocerlo porque es una piedra donde puedes apoyarte en muchas situaciones en tu vida. También dice en Santiago 1:17, Dios nunca cambia. No lo dice Samuel, lo dice Dios. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. Es decir, desde el principio de la historia. Y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Lo bueno para nuestras vidas, que a veces no es lo que anhelamos, porque Él conoce más que nosotros lo que nos interesa. Dios nunca cambia. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque hoy día, hoy, domingo, 20 de octubre de 2024, tú vas a tener siguiendo siempre delante de ti la misma pregunta. ¿Aceptas su llamado o lo rechazas? Y para que puedas ver esto, yo quiero llevarte rápidamente a cómo Dios actúa, porque Él tiene un modus operandi. ¿A alguien le suena esta frase, modus operandi? Hoy estamos recordando conceptos, ¿eh? ¿Sí? Alguien tiene una recuperación por aquí, creo. El modus operandi es cómo funciona algo o alguien, ¿sí? Muchos hombres sabéis el modus operandi de vuestra mujer y viceversa. Muchas familias conocéis el modus operandi de vuestros hijos. Ya sabéis que si dejáis cierta cosa en la entrada, a la salida va a ser recogida y llevada al instituto, por ejemplo. Es un modus operandi. Pero Dios es igual, porque no es que Dios sea igual a nosotros, es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y Él me encanta porque tiene una manera de actuar. Y hoy quiero llevarte muy rápidamente, desde el inicio hasta el final de la palabra, y de verdad voy a intentar ser muy rápido, para que veas que nuestro Dios siempre actúa igual. Y que al final tu decisión personal va a ser tan importante hoy en día como lo fue en el pasado para otras personas. Me encanta porque siempre digo personajes y Susana me dice, no son personajes, son personas y es realidad porque vivieron de verdad. Yo digo personajes como que qué emoción conocer a Moisés, vaya persona. No, era una persona. Pues hoy vamos a ver algunas personas que tuvieron que hacer también esa decisión de decir sí al llamado de Dios o no al llamado de Dios. Pero me encanta porque el modus operandi de nuestro Dios no solo implica un llamado, sino que también implica siempre una promesa. Y quiero ir al principio. Y cuando digo al principio, es al principio de verdad. Mira, Adán y Eva, en el principio de la creación, y puedes leer su historia en Génesis, recibieron un llamado a entregar su corazón, que eran sus decisiones y sus acciones, por la casa. ¿Qué casa era la suya? El jardín del Edén, ¿sí? Corazón por la casa. Bastante fácil, ¿no? 2 personas, no tenía que haber complicaciones. Dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Hombres de la casa, cuando os pidan quitar las hierbas, que sepáis que esto es una inspiración divina. Tenéis que hacerlo, ¿ok? Ese fue el primer llamado para el hombre, para el ser humano. Cuidar la casa, la que les había dado Dios. Génesis 1:27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, aquí tenemos un llamado. Debían ser administradores y cuidar de la casa, que era la creación, pero también había una promesa.
tendréis vida completa y eterna si no tocáis este árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora bien, ¿sabéis que la elección no fue la correcta? Como decimos aquí en Cataluña, no assoliment, ¿sí? No logrado. Lo he tenido que buscar en la traducción porque digo, no es assolimiento, eso no existe. No logrado. Adán y Eva no lograron cumplir con ese llamado y tuvieron consecuencias que tuvieron que vivir en sus vidas. Pero Dios se levantó con una nueva promesa y dijo, de la descendencia de la mujer vendrá un libertador que herirá de muerte al mal. Trajo una promesa de esperanza. Y seguimos adelantando y vemos cómo la historia sigue avanzando y llegamos hasta una nueva casa. Ya no es el jardín del Edén, es la casa de Israel, ¿sí? Tenemos a un hombre, Abraham, que recibe un llamado de parte de Dios. Dios le dice que va a levantar una nación grande, ¿sí? Y le da un nuevo llamado. Seréis un pueblo de bendición para las naciones. El pueblo de Israel, desde Abraham hasta la llegada de Jesús, tenía un llamado muy importante. El llamado era traer la presencia de Dios a los pueblos o naciones de su alrededor. Poder declarar con todo lo que Dios había hecho en sus vidas, con los milagros que había hecho con ellos, que había un Dios en los cielos que estaba por encima de todo esto, el Dios de la creación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este nuevo llamado en Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo tu nación, sino que tenías un llamado importante. Seréis bendición y traeré mi presencia, pero hay algo que debéis cumplir. Tenéis que guardar mis estatutos. Y durante todo el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Zacarías, Dios recuerda una y otra vez este nuevo llamado, pero aún recordando esa promesa. ¿Qué promesa era? Que de la descendencia de la mujer vendría alguien que acabaría con el mal en la tierra. Y me encanta porque ellos hicieron el tabernáculo, que era la presencia de Dios, luego un primer templo, el de Salomón, que tiene que ver con este versículo que hemos leído en Crónicas. Ese templo fue destruido, luego un segundo templo, Zorobabel lo construyó en el 515. Ese templo fue ampliado por Herodes y al final, en el año 70 de nuestra era, los romanos lo eliminan. Pero Dios ya había traído su promesa y me encanta porque nuestro Dios es un Dios de revelación. La promesa había sido dada en el Génesis, pero Dios a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, y tienes que leerlo y tienes que verlo, va ampliando la revelación sobre esa promesa, porque Dios no cambia. La promesa ya había sido dada. Adán y Eva murieron creyendo en esa promesa porque tenían fe en Dios. Pero esas generaciones, esa nación de Israel y los pueblos de alrededor que llegaron y fueron impactados con ese mensaje de amor también, empezaron a recibir ampliación, una nueva revelación de esa promesa. Y podemos ver versículos como Isaías 7:13, donde dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿No recordáis lo que Él dijo? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, alcanzará toda la tierra. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios continuó recordándoles esa promesa. Les dio un nuevo llamado y amplió ese conocimiento de la promesa que ya había dado. Pero como sabemos, el pueblo falló. No todo el mundo escogió creer a Dios y hubieron consecuencias. Pero me encanta porque llegamos a la tercera parte que te quiero explicar. La promesa se cumplió. Jesús llegó a esta tierra naciendo de una virgen, la Virgen María. Creció en un entorno rodeado de su pueblo y sin haber cometido fallo alguno, entregó su vida por ti y por mí.
Lo que había sido dicho, lo que había sido prometido miles de años antes en esa casa que era un jardín. Ahora, en esa casa del pueblo de Israel y ya para toda la tierra, para toda la población, llegaba la promesa cumplida de Jesús muriendo en esa cruz. Pero no solo muriendo, sino que al tercer día resucitó y hizo algo que fue quitar el poder de la muerte a Satanás. Esa muerte espiritual que nos tenía atados y que ahora nosotros podíamos heredar esa vida junto a Él, porque Él ya había pagado ese precio. Y me encanta, porque cuando esa promesa es cumplida, es como que cuando hay una promesa que se da, ya se acaba todo. No, porque nuestro Dios nunca cambia. Y sabes, justo cumplirse esa promesa, Jesús da un nuevo llamado. Y es al que quiero hacer énfasis hoy. Dios da un nuevo llamado para su casa, que es la iglesia. Y Dios trae una nueva promesa para su casa, que es la iglesia. Es decir, para ti y para mí. ¿Y por qué te traigo desde el inicio? Porque quiero que entiendas algo. Dios lo hizo en el pasado. Lo va a hacer en el presente. Y lo va a hacer en el futuro. Porque nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. No hay nada, y siempre lo digo, que puedas hacer para que te ame más o te ame menos, porque Él lo ha dado todo por ti. Él ya te ama con un amor increíble, insuperable. Pero debes conocer esto, porque si no lo conoces, puedes estar en la misma situación que algunas personas, que no personajes, del pasado, que entre la mano extendida de Dios con un llamado, se quedaron a las puertas de decir sí, y claudicaron ante lo que este mundo, por presiones, por miedos, les obligaba o les insistía en que dijeran no a ese llamado. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que suelta muy rápido. Esto no tengo por qué cargarlo. Esto, bueno, es responsabilidad mía, pero en realidad nadie me obliga a pagar el precio. Son ideales que constantemente azotan nuestras vidas. No tengo por qué seguir unido a esta persona porque realmente, ¿sabes? Hay propósito de parte de Dios para que las situaciones se restauren. Hay propósito para aguantar y creer en la promesa, pero hay que estar enfocados en el llamado. Y me encanta porque Dios, a través de Jesús, en ese tiempo cuando estaba en la tierra, cumplió otra promesa y dio otro llamado. Y quiero ir a ella. Lo primero que tienes que entender, y esa promesa ya fue cumplida, es un versículo que la mayoría de esta sala sabemos de memoria, pero no entendemos que es una promesa. No es un versículo como para animarnos, es una promesa. Juan 3, 16 y 17 es una promesa para tu vida y para la mía. Dice que tanto nos amó Dios, a ti y a mí, que dio a su único Hijo por nosotros, para que todo el que cree en Él, y esta es la promesa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si hoy estás aquí y estás perdido, hoy puedes hacer algo que va a hacer que dejes de estarlo. Tienes que creer en Jesús. Si tu vida no tiene sentido, si tu vida está llena de situaciones que te superan, si tu vida realmente es una vida de un hombre o una mujer que se siente perdido, hay una promesa dada para ti, que ya se ha cumplido. Tienes que creer en Jesús. Y esa promesa, como lo fue para el resto de hombres o mujeres de ese tiempo, también es para ti, porque tú formas parte de esa humanidad a la que ha sido dada. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué. Y esta es la parte también importante de esa promesa, para que seas salvo por Él. Es decir, no solo te va a dar orientación y vas a dejar de estar perdido, sino que vas a ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿No vas a enfermar más? ¿No vas a morir físicamente? ¿No vas a tener problemas en tus relaciones? No. Eso va a suceder, porque sigues viviendo en un mundo que está rodeado de gente que aún no han aceptado a Jesús. Salvo de no tener esperanza, salvo de tener temor cada día porque no sabes qué va a ser de tu vida ni de tu alma, salvo porque hay un Dios que ha pagado un precio por ti y aunque mueras en este mundo, vas a vivir con Él eternamente. Y yo quiero traerte a este texto y está en Hechos 1, del 6 al 9 y creo que es importante que puedas como estar muy atento porque esta es la promesa activa para ti hoy. Te he hablado de la promesa de Adán y Eva y es importante, pero esa ya no es para ti. Lo de fructificaos y multiplicaos, no lo sé, pero esta no es para ti. La del pueblo de Dios, la casa de Israel, tampoco es para ti. Aunque puede ser bendición a muchas naciones y a muchas personas. Esta es para ti ahora. Dice que
después de haber estado 40 días siendo visto por sus discípulos y por mucha gente, después de haber resucitado Jesús, dice que se juntaron alrededor de él porque había una pregunta que golpeaba los corazones de los discípulos. Porque aún no habían entendido del todo, como me ha pasado a mí muchas veces, que no he entendido del todo y he formulado preguntas incorrectas. Pero qué bueno es Dios que cuando nos hace entender podemos formular las buenas preguntas. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? Queremos reinar. Pero ellos querían reinar a la manera humana. Querían volver a tener un rey poderoso, un ejército poderoso. Y Jesús tenía un plan muy superior por encima, porque Él conoce lo bueno para cada vida. Y a veces lo bueno no es lo que anhelas o deseas, hay algo mejor. Dice que Jesús les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos ni los motivos que el Padre puso en su sola potestad. Pero ¿sabéis lo que os toca? Saber esto. Y el versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí tú y yo estamos en lo último de la tierra. Gracias, Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, es decir, ascendió al cielo. Y me encanta porque la nueva promesa para ellos fue: y para ti, recibiréis poder. Y esta promesa aún está activa. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú decides que Él sea el que guía tu camino, cuando tú decides que dices sí a ese llamado que Él tiene para ti, Él te hace un regalo tan increíble, que es su presencia en tu vida a través del Espíritu Santo. Y si tú hoy aún no tienes esa promesa cumplida en tu vida, te estás perdiendo algo tan increíble. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios, el que te formó, el que te creó, el que te conoce en tu vida, en tu corazón, es decir, en tus decisiones, en tus acciones. Y qué bueno es tener un buen consejero cuando vas a hacer algo, que te diga: ¿qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Lo hago o no lo hago? Imagínate que es Dios mismo quien te está aconsejando desde su palabra. ¿Cuánta seguridad me da eso? No sé a ti, pero a mí me la da. Pero también puso un llamado en ellos: sed mis testigos. Haced discípulos, es decir, esto que tenéis, todo el mundo lo tiene que conocer. Y hasta ahí todo el mundo está contento, ¿sí? Qué bueno. Dios solo me pide que sea su testigo. Dios solo me pide que haga discípulos. Bueno, pues no sé, cogeré a alguna persona que esté bien ya, porque así tengo menos posibilidades de errar. Y le voy a dar consejos de estos que veo en Instagram por la mañana, de esa gente que manda pantallazos con flores y con gatos. ¿A quién le llegan esos mensajes? Deberían eliminarlos por contenido inapropiado, no por el texto, ¿eh? Pero sabes, Dios tiene mucho más y es lo que me encanta. Porque cuando Él ascendió al cielo, no solo pensaba en las personas que habían compartido esos años a su lado, sino que pensaba en ti y en mí. ¿En serio? Sí, en ti y en mí. Porque sabes, igual que Él no cambia nunca, Él todo lo conoce. Y desde la eternidad ya conocía y conoce lo que es tu vida. Aunque haya sufrimiento, Él tiene esperanza para ti hoy. Y me encanta porque dice que los discípulos se quedan así mirando al cielo. Como a veces nos quedamos nosotros cuando recibimos una carta de una multa o algo así. Que no sabemos qué hacer o qué reaccionar. Pero Dios tenía el control. Dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, como te he dicho antes, Jesús fue alzado y le recibió una nube. Pero el versículo 10 es el zasca. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que se podían haber pasado así meses, porque los hombres y las mujeres nos pasa eso a veces, ¿eh? Nos quedamos en esas posiciones estáticas. No sé, es como cuando tienes una conversación y te hacen una pregunta de esas que no sabes contestar y piensas que si te quedas quieto y casi no respiras, como que has desaparecido y no vas a tener que hacer nada. Pero estás ahí, ¿eh? Están esperando tu respuesta. Pues él dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles bajaron, a los cuales también les dijeron: varones galileos, por no decirles empanaos, ¿qué estáis haciendo? Porque podían haberlo dicho perfectamente. Yo me imagino en esta situación y hubiera sido: pero Samuel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es la promesa dada para nosotros. Jesús va a volver. Él ha declarado que va a volver tal y como se fue. Y quiero decirte una cosa.
Y fíjate que llevo 20 minutos para llegar a este punto. Si tú has visto que desde el principio de los tiempos y durante toda la historia Dios cumple lo que promete, ¿por qué no crees, si es que no lo haces, que va a cumplir también esta promesa? Pero me encanta porque Dios no cambia nunca. Y al igual que da una promesa, también da un llamado. Y en Marcos 13, y esto fue antes de que fuera crucificado y resucitara, porque Dios ya sabía que este texto volvería a ser leído por los discípulos, pero también por ti y por mí, y eso es genial. Dice que Jesús se acercó a ellos y les dio un mensaje importante. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, es decir, todo acabará pasando, todo terminará, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que he dicho se va a cumplir. Pero de aquel día y de la hora, es decir, cuando esto pase, cuando el cielo y la tierra acaben, cuando Jesús regresará, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí viene el llamado. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y parece un llamado interesante. Y además es un llamado complejo, o como mínimo está pidiéndonos 3 cosas. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que Jesús reitera este llamado. Y cuando en la Biblia aparece algo constantemente y repetido, con lo difícil que era en esos pergaminos tener el espacio suficiente para transmitir la idea, si solo es transmitir la idea, ya estaría hecho. Pero Marcos tuvo la revelación y se esforzó porque quedara repetido, porque era un mensaje importante. Es como el hombre, Jesús dio un ejemplo, para aquellos que quizá pensaban, esto no va conmigo, Jesús da ejemplo siempre, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y esto está hablando de cuando Jesús se fue al cielo y nos dejó a nosotros la iglesia. Nos ha dado autoridad. 35, velad otra vez, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, si al canto del gallo o a la mañana. Y estos 4 tiempos tampoco son al azar y no tengo tiempo hoy de explicártelos, pero para los discípulos que estaban escuchando esto eran tiempos importantes, porque en cada una de estas etapas de la noche iba a suceder algo importante en cada una de sus vidas. Pedro iba a tener una experiencia especial al canto del gallo, algunos iban a tener una experiencia especial a medianoche en un lago. Otro día hablamos de eso, pero Jesús sabía por qué lo decía, porque iba directo a sus corazones. El 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, dile al de tu lado, a todos, a ti también, velad. Y sabes, el llamado es claro, velad, no os durmáis, mirad, velad y orad, estad atentos, a todos os digo, velad. ¿Por qué velar? Porque hay algo que nos puede pasar, iglesia. Cuando Dios habló a Adán y Eva, les dijo muy claramente, no toquéis este árbol, no necesitáis este árbol, tened confianza plena en mí, yo os voy a dar todo ese conocimiento que necesitáis, toda esa sabiduría que necesitáis, pero el hombre fue impaciente y falló. Cuando Dios habló al pueblo de Israel y le dijo, no te apartes de mis estatutos, cumple mi ley porque es buena para tu vida y porque vas a tener más facilidad de traer bendición a los pueblos de alrededor, el pueblo de Israel se impacientó y faltó sus estatutos y no cumplió con ese llamado. Y hoy el hombre sigue siendo el mismo hombre. Tú y yo seguimos siendo igual que los hombres y mujeres del pasado, pero tenemos un llamado que podemos hoy escoger no fallar. Iglesia, no podemos dormir. No podemos dormirnos en esta etapa. Mira, estamos viviendo tiempos bastante fuertes. Si conoces un poquito de la historia de la Biblia, ves que hay como situaciones que se están dando en todo el mundo, en el pueblo de Israel, guerras, rumores de guerra, que es como que están trayendo señales de que viene el fin, ¿no? Pero sabes, los cristianos, los que amamos a Dios y creemos en Jesús, no somos buscadores de señales, somos buscadores de su presencia. Y esa frase tienes que dejarla en tu... Me ha costado mucho encontrarla, o sea, que tienes que apuntarla. Somos buscadores de su presencia. Y hoy yo quiero decirte, si tú no estás velando, si tú no estás orando, si tú no estás vigilando o mirando, estás durmiendo. Jesús lo dijo así en su palabra. Y de hecho el título de este
tiempo que quería compartir contigo es una iglesia despierta. Tú y yo somos una iglesia despierta, pero no la comunidad. Mira, si Susana está despierta, pues yo puedo dormir. No. Hoy te hablo a lo personal. Tú tienes que estar despierto. Tú que me escuchas, ahí en Sevilla, ahí en YouTube, aquí en esta sala, tienes que estar despierto. Mirad la primera orden que les dice, o el primer llamado. Una iglesia despierta sabe en qué lugar vive y en qué momento vive. Es capaz de levantar su vista de sus propias necesidades personales. Hola. Y ver lo que sucede a su alrededor y ser respuesta, como hemos visto en este vídeo de CityCare. Velad, una iglesia despierta no se deja despistar o se duerme ni distrae con lo que le envuelve. Es capaz de enfocarse en Jesús y en el llamado dado. Es capaz de recordar en todo momento que hay una promesa. Jesús va a volver. Ya, pero Samuel, yo estoy tranquilo. Jesús va a volver. Yo sé que me voy con Él, es verdad. Y la semana que viene hablaremos de esto. Pero no eres tú solo. Hay una ciudad entera, un país entero, donde muchas personas con necesidad aún no conocen de ese amor. ¿Y sabes qué va a pasar si vuelve Jesús? Que ellos no tienen el privilegio que tenemos tú y yo de conocer esa promesa y de saber con quién se va. Así que es grande la presión dada sobre nuestras vidas. Orad. Una iglesia despierta sabe y entiende el poder de la oración. Mientras el equipo de alabanza sube, saca tu móvil porque no te va a dar tiempo a copiar. Va a ser muy rápido. Pero quiero darte algunos puntos importantes para tu vida, para que hoy puedas hacer un test. Son los 12 puntos Norauto, para ver cómo estás en tu salud, para ver si estás durmiendo, medio despierto, roncando, o si ya has entendido que tienes que velar. Porque como iglesia, y hablaremos de esto el próximo día, es muy fácil entrar en el... Bueno, como somos un grupo, como somos muchos, si yo duermo alguien estará vigilando. Pero ¿sabes? El llamado no es ese. El llamado es personal. Hoy te hablo a ti como piedra que edifica esta casa. Y al igual que le das importancia a la promesa de que te vas con Jesús, tienes que darle importancia al llamado, porque para Dios es importante igual. Él da promesa y da llamado. ¿Sabes cómo puedes ser una persona que está despierta, que mira, que vela y ora? ¿Sabes cómo ser una iglesia que está despierta? Pues mira, siendo una iglesia que conoce e invierte en el corazón de las personas. Y esto es tu familia, tu pareja, pero también los que están a tu alrededor, los que Dios ha puesto a tu alrededor. Mi voz quizá no va a llegar a tus compañeros de trabajo ahora, pero tu voz sí. Así que tú tienes que mostrar e invertir en ese corazón. ¿Sabes cómo podemos ser una iglesia que está despierta? Siendo una iglesia que evita las distracciones. Y este mundo está lleno de distracciones. Adán y Eva tuvieron una distracción muy grande con aquella serpiente. El pueblo de Israel, la casa de Israel, tuvieron muchas distracciones con las naciones que les rodeaban. ¿Y tú y yo qué te piensas? ¿Que no las vamos a tener? Pero debemos estar atentos. ¿Sabes cómo ser una iglesia que está despierta? Siendo una iglesia que prioriza su presencia en todo lo que hace. Prioriza estar cerca de Dios, conocerle más, leer su palabra. Si algo que haces, dices, Jesús no podría estar aquí viendo lo que hago, deja de hacerlo. Prioriza lo que haces, que Jesús podría estar, porque de hecho está a tu lado, viendo y escuchando lo que haces o dices. Siendo una iglesia que busca la unidad y busca edificar. No eres tú solo. Yo ya conozco a Jesús, yo le espero, pero no eres tú solo. Hay mucha más gente que necesita escuchar ese mensaje. Siendo una iglesia que comparte las cargas, que comparte sus dones y comparte sus talentos. Y esto me encanta porque aquí somos muchos. Y por lo poco que os conozco a algunos y a otros os conozco demasiado, me encanta porque Dios ha dado dones y talentos a toda esta casa. Tú tienes talentos especiales de parte de Dios que solo tú puedes decidir ponerlos a su servicio. Pero sabes, la iglesia los necesita. Esta sociedad de fuera los necesita. Siendo una iglesia que se rinde al amo de la casa. Me encanta porque cuando la parábola habla de que el hombre se fue lejos, él siguió siendo siempre el dueño de la casa. Y sabes, esta casa no es mía, ni de Juan, ni de Danse, ni de Susana. Esta casa es de Jesús.
Esta iglesia es de Dios. Él es el dueño de todo lo que humanamente, porque creemos que debemos hacerlo así, oramos, nos ponemos delante de Él, tomamos como iniciativas. Y en tu vida debe ser igual. Todo es tuyo. Siendo una iglesia que cree y sabe declarar todo es tuyo. No hay más que decir. Si todo es tuyo, Señor, hazme un buen administrador. Siendo una iglesia que entiende los tiempos. Y sabes, los tiempos que vivimos son difíciles, quizás son los últimos. No puedes perderlos. Hay un versículo que me encanta que dice que hables de su amor. Predica a tiempo y a destiempo. Si buscas el momento perfecto, la situación perfecta, el encaje de la luz perfecta, nunca vas a hablar de aquello que ha transformado y cambiado tu vida. Si no ha cambiado y transformado tu vida, debes hablar primero con Dios. Pero luego debes compartirlo. Siendo una iglesia que sabe esperar y conoce a quien espera. Jesús va a volver. Hay una palabra que me encanta que es Maranata. Cristo vuelve. Y esa es nuestra esperanza. Pero no es una esperanza elitista o clasista, solo para algunos, es para todos. Siendo una iglesia que valora y cuida lo que Dios le ha entregado. ¿Qué ha dado Dios a tu vida? ¿Qué ha puesto en tus manos? ¿Es tu empresa de 2 personas? ¿Es tu jefe que a veces está un poco malhumorado? ¿Es esa carrera que estás luchando por tirar adelante, aunque te cuesta pagar esos créditos? Valórala y sé un ejemplo también en ella. Siendo una iglesia que conoce el valor que tiene, el que tienes tú, que confía y que no teme. Y si no sabes el valor que tienes, tienes que empezar a leer este libro más, porque aquí se declara todo lo que Dios ha prometido, aparte de eso, sobre tu vida. Y por último, siendo una iglesia que conoce la promesa dada y el llamado asignado. ¿Y cuál es esa promesa? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso ya se ha cumplido. Pero tal y como se fue, Él volverá. ¿Y cuál es ese llamado? Sed testigos hasta lo último de la tierra. Haced discípulos. Ese es el llamado. Y no os durmáis. Velad, orad, mirad. Mientras te pones de pie. Este no es un mensaje inspirador. Si lo es que dentro de esos 12 puntos tienes ahí un nivel aceptable. Pero te puedo garantizar, yo necesito potenciar tanto algunos de ellos. Desbloquear algunos que pensaba que tenía correctamente en mi vida. Quiero dejarte con un versículo, es un salmo, que dice: con todo mi corazón, es decir, con toda mi mente, con todos mis deseos, con toda mi voluntad y con todas mis decisiones, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandatos, Señor. En mi corazón, es decir, en todo lo que pienso, en todo lo que anhelo, en todo lo que quiero y en todo lo que decido hacer, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Corazón por la casa. Es un tiempo precioso para traer esa ofrenda, una ofrenda especial para poder tener semilla en nuestros graneros y plantar más. Y eso nunca lo vamos a dejar de repetir. Pero también es mucho más. Es reconocer que todo, Señor, todo es tuyo. Es saber que la misma importancia que das a una promesa de que crees en Jesús y tienes la salvación, se la debes dar a un llamado. Porque para Dios es igual de importante. Es saber que hoy, personalmente, individualmente, tienes la decisión de despertar si es que estás durmiendo, de pedir perdón al Señor, porque quizás son muchos años de siesta. No os ofendáis los de Sevilla. Y decirle: Señor, yo quiero velar. Yo quiero velar. Quiero empezar a mirar a mi alrededor. Quiero empezar a orar por mi alrededor. Y voy a velar. Le pido al equipo de alabanza que acabe con una canción. Y a la vuelta de ella quiero orar por personas que hoy os acabáis de despertar. Por personas a las que Dios en esta semana os va a despertar literalmente, quizá en medio de la noche. Y va a poner en vosotros esa carga de amor y de gracia por las personas que aún no le conocen. Y también quiero orar por aquellas personas que estáis quizá aquí hoy en la sala por primera vez y no sabíais que todo esto que he explicado de ese Dios de amor
también podía ser para vosotros. Señor, gracias porque tú nunca cambias, porque tu amor por nosotros nunca cambia y porque sigues trayendo promesas sobre nuestra vida y llamados sobre nuestra vida. Quiero orar, Señor, primero por cada persona que está en esta sala, que me está escuchando a través de este enlace o allí en Sevilla, para que tú puedas despertarnos, Señor, si es que estamos dormidos, para que hoy pongas en nosotros ese pesar de amor que tú tienes sobre la humanidad, Señor, que podamos estar mirando a nuestro alrededor, viendo las situaciones que vivimos en esta ciudad, tanto dolor, Señor, tanto sufrimiento, y que no nos podamos quedar igual, Señor. Que empecemos a orar y velar, Señor, y empecemos a hacer lo que tú demandas que seamos, tus testigos, Señor. Esas personas que comparten de ese amor, Señor. Yo oro para que tú hoy inquietes a cada corazón que está en esta sala y está dormido, Señor. Despierta tu iglesia. Haz que seamos una iglesia despierta, Señor. Que no se arrulla, que no se asusta delante de nada, Señor. Y quiero orar por aquellas personas que nunca te habían conocido como lo que en realidad eres, un Dios de amor, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que ha declarado esa promesa sobre cada ser humano si se gira a ti y te acepta, si cree en ti con todo su corazón. En esta mañana, si estás en esta sala o me estás escuchando en tu casa o donde estés ahora mismo, te voy a pedir que si tú hoy quieres dar ese paso de entregarle tu vida a Jesús, de abrirle tu corazón, que son tus sentimientos, tus decisiones, tus acciones a Él, allí donde estás ahora, levantes tu mano y la dejes en alto. Nadie va a girarse, nadie va a estar mirando. Yo sí voy a estar mirando, porque yo quiero orar por ti. Sabes, el levantar esta mano es un acto de valentía, porque solo tú conoces qué situación estás viviendo, lo perdido o perdida que estás. Pero sabes, Dios tiene una promesa sobre tu vida. No te vas a perder, sino que vas a tener vida eterna. Y allí donde estás con tu mano levantada, quiero que hoy puedas entender que esto no se trata de una sensación, esto se trata de una realidad. Dios llegó a este mundo en forma de Jesús. Él envió a su Hijo para morir en esa cruz por ti y por mí. El precio de cada fallo que hemos cometido en nuestra vida ha sido pagado, y la culpabilidad, el temor, ya no tiene que tener lugar en tu vida porque Jesús está a tu lado. Puedes bajar tu mano y toda la iglesia junto a ti vamos a repetir esta oración. Es una oración preciosa porque es: Señor, yo acepto esa promesa. Yo hoy quiero que esa promesa sea para mí. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Hoy reconozco que he fallado, que soy un pecador, pero tú has pagado el precio por mí. Gracias porque llegaste a esta tierra, moriste en esa cruz y resucitaste por mí. Hoy acepto el regalo de esa promesa de la vida eterna. Entra en mi vida, acompáñame en cada decisión y ayúdame a no olvidar lo que has prometido y a cumplir el llamado que tienes para mí. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.